noche, esta jornada, nos va a acompañar Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Muy buenas noches. Buenas noches. Y también América Castillo, que es coordinadora de universitarios del Centro de Estudios Idea País América. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Para hablar de lo que está pasando con la FACH, con este caso de los narcoaviadores, se ha hablado de una suerte de contienda de competencia. ¿Cuál es tu mirada ahí, América? Yo creo que, bueno, más allá de los dichos y entredichos que hay y desdichos que hay entre el gobierno y la FAT, me parece que casos como este, casos como el de los suboficiales que fueron descubiertos traficando droga entre Colchane y la región metropolitana, casos como el conscripto de 19 años que murió en circunstancias terribles, revelan finalmente que hay una crisis institucional muy grave, y en ese sentido creo que es importante mirar dos frentes, ¿cierto? En primer lugar, creo que es tremendamente necesario que los resultados de estos casos sean visibilizados y las consecuencias de estos casos sean visibilizados de cara a la ciudadanía, un poco para resguardar la confianza que hay en estas instituciones, ¿cierto? Y por otra parte, creo que si el Estado finalmente pone a disposición las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, por ejemplo, o para el control fronterizo, también tiene la responsabilidad de no solo lograr ver la fiscalización de estos temas, sino que también todo lo que tiene que ver con la preparación. Pero ha habido una actuación, decía, poco cautelosa del comandante en jefe de la FACH hacia el gobierno, como decía el diputado Luis Cuello, ¿o no, en tu opinión? No la definiría necesariamente como poco cautelosa. Yo creo que hay un debate técnico que se tiene que dar entre lo que pasa en la justicia militar y en la justicia civil. Sin embargo, creo que es importante, como decía, nuevamente resguardar estos espacios de confianza que tiene la ciudadanía en estas instituciones, que sin duda deberían dar el ejemplo. Natalie, ¿cuál es tu mirada de lo que ha pasado? La verdad es que el hecho puntual es gravísimo. O sea, estamos viendo cómo las redes de narcotráfico están intentando permear en espacios tan sensibles para el Estado y para la institucionalidad como son las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido, se torna bastante grave. Vimos que el presidente Gabriel Boric lo que hace, el mensaje que intenta transmitir a la ciudadanía es que aunque las personas vistan de uniforme, sea quien sea, nadie está por sobre la ley. Y en ese sentido, su insistencia, ¿no?, a que se entreguen todos los antecedentes va en esa línea, ¿no?, también. Y esta reunión que hace con los demás implicados es justamente para ofrecer soluciones. ¿Por qué? Porque estamos en la actualidad en una crisis de legitimidad de las instituciones, y ahora justamente este hecho lo que haría, tendría la repercusión en que la ciudadanía además aumentaría su desconfianza ahora hacia las Fuerzas Armadas. ¿Está para convocar al COSENA o es mucho? Esas son atribuciones que el presidente lo tendrá que en este momento, pero sí yo valoraría que lo que se necesita ahora para afrontar una crisis de esta envergadura es un liderazgo claro y que vaya de frente ante este tipo de crisis, y eso es lo que el presidente Boric ha hecho el día de hoy. ¿Remover al comandante? No, a lo que voy es que al relevar este tipo de medidas, y sobre todo al hacer énfasis, ¿no?, en que nadie está por sobre la ley y que tiene que haber una respuesta clara y contundente frente a cuando el crimen organizado quiere incluso penetrar a las capas más sensibles, ¿no?, de nuestra institucionalidad. Hablemos del escenario post-primarias, nuevas encuestas que se han conocido durante la jornada. Ayer revisábamos la de Tu Influyes, esta semana, durante esta jornada se conoció la del CEP, con números bastante más pequeños en la adhesión a cada uno de los candidatos. Ahí gana Kast, pero la mayoría está ganando Janet Jara por un margen bien importante. América, ¿qué lectura haces de este escenario post-primarias? Bueno, la verdad es que creo que aquí hay dos puntos importantes. En primer lugar, no me sorprende que la candidata que viene punteando en la encuesta hace 1 año y medio baje un poco en los números, y creo que a 4 meses de la elección hay que ver precisamente estos números con cautela, y entendiendo que también este es el momento para hacer todas las modificaciones que sean necesarias, ¿cierto? Sin embargo, igual veo, por ejemplo, la encuesta Criteria, donde la candidata Matei tiene un 55% de consideración positiva, es decir, un 55% de esas personas votaría por la candidata en ese escenario. Creo que hay un llamado a ser bastante cautelosos. Y en segundo lugar, creo que también, analizando desde mi sector, la campaña de Janet Jara, que sin duda es una candidata fuerte, una candidata carismática, también hay un punto que tiene que ver con quién lidera, ¿cierto? Y cómo se analiza en el largo plazo que sea el Partido Comunista quien lidera esta coalición del oficialismo. Y en ese sentido creo que más allá de un eventual gobierno, que yo hasta ahora veo bastante distante, en el que sin duda va a tener que llegar a acuerdo,
creo que también es imposible que logre desentenderse y desconectarse de el mismo actor que han tenido sus parlamentarias por ejemplo, en la discusión de temas tan sensibles y tan importantes como es lo de seguridad. En ese sentido, los parlamentarios, las diputadas del Partido Comunista se han restado discusiones bastante importantes, como por ejemplo lo fue la ley Nain Retamal. Natalie, ¿cómo ves tú el panorama? Bueno, lo que muestran las cifras es que hay un hecho evidente, y es que la primaria sí movió y remeció el tablero electoral. ¿Ya? En ese sentido podemos decir que el oficialismo acertó en hacer una primaria amplia, convocante y visible. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que tenemos a una candidata fortalecida con un liderazgo nacional, ¿cierto? Y muy instalada a nivel de encuestas. Vemos también, mirando hacia el otro lado, cómo es tan competitiva que incluso pasa por primera vez con ella y detrás de ella el oficialismo, ¿no?, a liderar la mayoría de las encuestas. Sabemos que las encuestas son una fotografía del momento, son una vela en la oscuridad, ¿no?, para orientarnos. Sí. Que esto también lo vemos, y al mirar al otro lado vemos como Kast se mantiene más o menos entre un 22 y un 27%, ¿cierto?, dependiendo de la encuesta, pero lamentablemente él tiene un techo, y ese techo es que no llega a un voto que pues, pudiese ser más moderado, ¿no? Y con respecto a la candidata Matei, se ve en la mayoría de las encuestas ya tercera, un síntoma de quien corre una maratón, ¿no? Y al ir mucho tiempo adelante empiezan a aparecer los desgastes. Sí. Pero sin embargo, algo que igual prima es la volatilidad del electorado. Es decir, que las personas en la actualidad, la gente que vota en Chile, no vota por un proyecto político, sino que está votando por quien le ofrezca soluciones concretas para el día de hoy, y ahí van a venir los desafíos de los comandos en el cómo logran, ¿cierto?, conectar con este electorado, con este votante, ¿cierto?, sí, obligatorio. Natalia, me quedo contigo para saber si es que estos números de Janet Jara están influidos de alguna manera por el efecto de la primaria, si son sostenibles en el tiempo, el tema de que si tiene o no tiene techo, y también cuánto pesa el tema del comunismo. Yo creo que Janet Jara, ella como candidata es bastante fuerte, yo no le veo un techo. De hecho yo creo que cuando vemos cómo se construye el liderazgo de ella, yo creo que ella es como que convoca mucho a la amplitud. Ella pasa por el lado, ¿no?, de caras que estaban mucho más instaladas a nivel competitivo en su sector y en la oposición. Entonces, en ese sentido, yo creo que ella tiene mucha capacidad de crecer y es tan competitiva como cualquier otro. Con respecto al confiarse de la fotografía de la encuesta, no, o sea, son números para alentar, ¿cierto? Pero el desafío siempre es seguir construyendo y, por supuesto, fortalecer ahora los programas, porque se ha dicho mucho, el programa importa, no importa. En mi opinión, el programa importa en la medida que dé propuestas concretas de mejora de la vida material de las personas para el día de hoy. Sí, yo también creo que el programa importa, aunque Axel Callés y otros me han dicho que no importa, que importan las historias nomás. América, te pregunto por las derechas. Estuvo el presidente del Partido Republicano el domingo acá en Mesa Central, dijo que la suerte estaba echada, que la segunda vuelta era él, o sea, Kast, Jara, desahuciando un poco la candidatura de Matei. ¿Cómo ves eso tú? Yo, bueno, tomando el punto de Natalie también, discrepo de que tanto la candidatura de Jara como la candidatura de José Antonio Kast finalmente tengan una vocación de mayoría, ¿cierto? Siento que en realidad presentan proyectos que son de extrema izquierda y de extrema derecha, por su parte, y que finalmente, en el caso de pasar una segunda vuelta, por ejemplo, de Jara-Kast, que yo veo nuevamente bastante difícil, creo que en ese caso hay un votante de centro que queda bastante huérfano frente a un proyecto que no es convocante, que no tiene una vocación de mayoría, que no necesariamente es capaz de dialogar y de conversar nuevamente, que finalmente los ejemplos lo comprueban. En ese sentido creo que, bueno, discrepo de los dichos de partida. Creo que en realidad a 4 meses asegurar siendo tan concreto que la suerte está echada es un error bastante grande. Puede revisarse después esa declaración al calor de los números. América, Natalie, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mesa de análisis de Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Las esperamos siempre. Vamos a revisar información.